Somos una nueva voz, una nueva esperanza de difusión digital. Queremos ser parte de tu espacio, de tus nuevas formas de comunicarte. Somos Amaruk, la voz del renacer. Somos una nueva voz, una nueva esperanza de difusión digital. Queremos ser parte de tu espacio, de tus nuevas formas de comunicarte. Somos Amaruk, la voz del renacer. Buenos días, amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy, sábado 26 de septiembre del 2020. Hoy nos acompaña Rainier Zambrano Villacrés. Él es nutricionista dietista, magíster en nutrición clínica. Actualmente es docente en la UES de la carrera de nutrición y dietética. Es docente de la Escuela de Chefs y docente del Tecnológico Bolivariano. Bienvenidos en esta mañana, gracias a todas las personas que nos siguen y que nos ven a través de la señal en Amaruk Radio Online, Amaruk, la voz del renacer. Bienvenidos todos y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado en esta mañana. Rainier, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Jorge, qué privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Gracias a Amaruk, la voz que siempre está pendiente de los temas de salud. Felicitarles por toda la gama de eventos y conexiones que estás realizando para la actualización en temas de salud y composición corporal a nivel poblacional. Excelente, Rainier. Muchísimas gracias. Gracias por tu colaboración en esta mañana. Nos acompañas desde la ciudad de Guayaquil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a desarrollar este tema tan interesante. Es un tema de actualidad. Se ha hablado mucho sobre los probióticos y su relación con el sistema inmune. Y tú como especialista, ¿qué nos podrías decir en cuanto a los probióticos, Rainier? Justamente quería poder presentarles cierta información muy importante acerca de los probióticos. Me gustaría poder presentarles, así que para ir conociendo un poco más desde dónde nace todo este tema tan importante. Hoy, por nuestra pandemia a nivel general, la mayoría de la población ha tratado de buscar ciertas alternativas o ciertos superalimentos. Y yo más quería relacionar acerca de los probióticos y cuáles son su relación con el sistema inmunológico de cada uno de nosotros. Quiero iniciar. Tienes una presentación, ahora la voy a mostrar en pantalla. Listo. Yo voy a salir de la pantalla y aquí te dejamos con la presentación, estimado Rainier. Listo. Ahí te estamos viendo y escuchando todos. Listo, muchas gracias, Jorge. Vamos a iniciar primero con los alimentos funcionales. Se realizó un consenso europeo acerca de esos alimentos funcionales, porque tenemos que iniciar también a partir de eso. Un alimento puede ser considerado funcional si se ha demostrado de manera satisfactoria que posee un efecto beneficioso o sobre una o varias funciones específicas en el organismo, más allá de los efectos nutricionales habituales, siendo esto relevante para la mejoría de la salud y bienestar o la reducción del riesgo de enfermedad. Entonces vamos a ir revisando también por qué se han denominado también el tema de los probióticos como alimentos funcionales. Y quiero que vayamos conociendo un poco por qué hablamos de probióticos ahora. ¿Sí? Una de las cosas que más nos ha evidenciado la pandemia es que mucho por el tema del COVID-19 nos quedamos a veces sin poder hacer mucho acerca de nuestra inmunidad. Pero vamos a hablar acerca de dónde nace todos estos probióticos. Antes de que nazcan los probióticos, vamos a ver los conceptos que tenemos aquí
de la flora comensal, la microbiota, hoy se llama la microbioma, para que vamos a ir entendiendo más adelante que vamos a hablar. La flora comensal en el 2006, a través de Sarkis, se definió como el conjunto de microorganismos que cohabitan, la mayor parte de las cuales desarrolla relaciones simbióticas. Cuando hablamos de simbiosis, significa es un equilibrio entre el huésped y, en este caso, el microorganismo. Una simbiosis, también hablamos de alimentos simbióticos cuando tenemos los probióticos y los prebióticos. En otra oportunidad hablaremos también de los prebióticos. Y cuando revisamos esto, vemos que relaciones de mutualismo con el huésped y protegen del ingreso de otros potenciales patógenos. Eso era en el 2006. Pero ese nombre de cómo denominar a todo el conjunto de bacterias que están alojadas en nuestro organismo, porque nuestro organismo tiene diferentes tipos de bacterias, aún tipos de cepas, que es normal que estén en nuestro microorganismo porque generan un equilibrio. Y acá después se denominó la microbiota, en este caso, en el 2014, comunidades de microorganismos que habitan en forma estable en un sitio anatómico, la mayor parte de esos microorganismos que están en el área intestinal y, bueno, la mayor parte del aparato digestivo, pero sobre todo en el área intestinal, y que interaccionan entre sí, autorregulando su concentración numérica y dinámica metabólica, la que puede influir en el estado de salud o enfermedad del huésped. Esto igual también es romántico. Y hoy se denomina ¿cómo denominar las comunidades de microorganismos en nuestro cuerpo? Se llama microbioma. Y aquí ya se define, también en el 2015, a través de Jonathan, la relación entre el huésped y la comunidad microbiana de un sitio anatómico donde confluye una compleja interacción de factores genéticos, ambientales y metabólicos, los que pueden inducir a la expresión o manifestación de una respuesta fisiológica o patológica en el individuo. En definitiva, porque vamos a nosotros de ahora en adelante, a través de esta presentación, a decirle a las comunidades de microorganismos microbioma. A eso le vamos a denominar. Y vamos a ir revisando un poco también el concepto de los probióticos. Asimismo, después de del microbioma, que era toda la comunidad de microorganismos en general, ahora vamos a hablar acerca de los probióticos. Aquí, desde 1953 ya tenemos ciertas denominaciones, o sea, esto ya tiene mucho tiempo atrás que se sigue tocando y hasta ahora se sigue estudiando cuáles los beneficios que se pueden obtener. Desde 1953 solo se mencionaba que son sustancias activas esenciales para el saludable desarrollo de la vida, porque justamente la palabra que normalmente utilizamos siempre está pendiente y se relaciona mucho a la palabra vida. Suplemento alimenticio de microorganismos vivos que afecta de manera beneficiosa al huésped. El huésped somos nosotros, seres humanos en este caso. Siempre hablamos de afecta de una manera beneficiosa, que nos trae muchos beneficios y iremos viendo cuáles. Al mejorar su balance microbiano intestinal. Miren lo que aquí sucede. Y aquí ya Fuller de 1992 ya va definiendo este sistema de que nosotros, aún en este microbioma que vemos aquí, nosotros tenemos acceso a microorganismos que son saludables para nosotros y hay microorganismos que son patógenos para nosotros. Y por eso es que nosotros tenemos tipos de gastroenteritis, infecciones, intoxicaciones. Queremos revisando cuál es la diferencia entre uno de estos probióticos y un microorganismo patógeno. Otra de las cosas que voy a definir aquí en la palabra biótico, viene la palabra de bacteria. Por eso es que muchos utilizamos, sobre todo en la parte clínica, el área médica utiliza antibióticos cuando el agente patógeno es una bacteria. Entonces se llama antibióticos, entonces matan las bacterias y por esta denominación iremos viendo qué pasa también con los antibióticos y qué pasa con este equilibrio que estamos hablando de al mejorar su balance microbiano intestinal. La Organización Mundial de la Salud, con la FAO,
Definió los probióticos como microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren beneficios a la salud. Esta ha sido mira, en cantidades adecuadas, son administradas en cantidades adecuadas, confieren a la salud muchos beneficios. Esa ha sido la definición que actualmente se utiliza, pero esa fue al 2001. En el 2014, quiero adelantarme esta parte, se realizó un consenso internacional, sino que acá queremos ver igual todavía la definición que dijo la Organización Mundial de Gastroenterología: microbios vivos que pueden agregarse a muchos productos, incluyendo alimentos, medicamentos y suplementos dietéticos. Pero hubo un consenso internacional que definió a los probióticos en 3 categorías: aquellos utilizados en alimentos o suplementos sin indicaciones médicas específicas; otros, los que se utilizan en alimentos o suplementos con indicaciones médicas específicas; y otros, los que se emplean como fármacos. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? La cantidad. Iremos revisando también eso. Y en definitiva, esta es una de las, me gusta mucho esta definición: son microorganismos vivos que después de su ingestión en número específico ejercen beneficios para la salud del huésped, más allá de aquellos que son inherentes a la nutrición básica. Porque muchos decimos, y hoy estamos buscando justamente por el tema de la pandemia, aún más hace un par de meses, cuando el COVID generó tanta letalidad, aún más en nuestro país, en la ciudad de Guayaquil. Todo el mundo trataba de buscar un superalimento, tratar de tomar megadosis de vitamina C, suplementos aún para diferentes patologías inmunológicas, pero no íbamos al entendimiento de que sí hay alimentos que sí se relacionan al sistema inmunológico. Yo como nutricionista, dietista, puedo definir que no hay un solo alimento que podamos decir es un súper, que solo con uno podamos ya tener un efecto de magnitudes gigantes en nuestra salud y aún en nuestro estado nutricional. Lo que sí tenemos es que un equilibrio en nuestra alimentación, y teniendo todos estos nutrientes y aún estos componentes y aún estos probióticos, prebióticos, generan una simbiosis, un equilibrio, ahí podemos decir que sí tiene un efecto extremadamente beneficioso. Y hoy vamos a hablar acerca de uno, no es que es el único, sino que los probióticos tenemos que resaltar el día de hoy porque nuestra cultura alimentaria, sobre todo en el Ecuador, casi no tiene la cultura de consumir este tipo de alimentos o preparaciones. Quiero mostrarles justamente, hoy que estamos hablando del COVID, que se han hecho tantos estudios en el proceso de la pandemia, tomaron en cuenta las potencialidades de los probióticos en el escenario de la pandemia del COVID-2019, es Chalbaugh. Y esto fue a través de un artículo científico publicado en el 2020, muy reciente. Y aquí está la lista de los probióticos más usados por algunos países y que se han comprobado con estudios en humanos que actúan y previenen la pandemia del COVID-19. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, vamos a ir revisando solo, quiero que vayamos ya a ir relacionando muchos de estos nombres que posiblemente hoy y muy pocas veces escuchemos, pero quiero que solo revisemos que a través de estos probióticos, que son estas bacterias beneficiosas, lo que hacen es cuáles son esos beneficios, pero esto ya es documentado a través de nutrición basada en la evidencia. Y aquí tenemos los lactobacillus, por ejemplo. Una de las cosas que más encontramos en nuestro organismo se llaman las bifidobacterium, es lo que más tenemos en nuestro aparato digestivo. Pero las que más se relacionan y las que más vamos a escuchar son los lactobacillus, los streptococcus y diferentes nombres de probióticos. Pero sobre todo los lactobacillus son los que más vamos a veces escuchar. Pero no quiere decir que sean los únicos. Y cada uno tiene una cepa específica y a veces por eso también un nombre específico. Aquí, por ejemplo, el lactobacillus cas en el yogur Danone, por ejemplo, reduce la incidencia y duración de ciertas enfermedades específicas
Pero lo que quiero resaltar solo los beneficios. Reduce incidencia, nuevos casos y la duración en un tiempo específico. Otra de las cosas de los lactobacillus, un tipo de lactobacillus, el Gasseri, y la Bifidobacterium longum, esta baja la duración y la severidad de la enfermedad. Cuando hablamos también de, obviamente esto debe administrar el especialista, nosotros no lo podemos administrar, solo estoy evidenciando que todo lo que estamos hablando tiene un sustento científico y de que sus evidencias o sus beneficios están a nivel mundial publicadas. Quería resaltar que la mayoría de nosotros podamos hacerlo y que también podamos revisar esta parte. Aquí entre los cultivos, como podemos revisar esta parte, tenemos que evidenciar en este caso, ¿sí? Tenemos el caso específico de, por ejemplo, estos cultivos. Mira, lactobacillus, la mayoría del lactobacillus siempre está pendiente de ello. Dar una buena digestión y generar una barrera de protección integral y prevención del virus. Acá tenemos las prevención de justamente de todo lo que pasa acerca de todo lo relacionado al COVID y alta modulación inmunológica. Ya iremos revisando también estas otras funciones. La Bifidobacterium breve, miren, en bebidas fermentadas, miren, todas son bebidas fermentadas, baja la incidencia de la neumonía asociada a ventilación. Acá la Bifidobacterium realiza una ingeniosa inmunoprevención de la infección de la influenza. Entonces, eso está evidenciado y aquí está un documento, un artículo científico justamente de 2020. Y acá el Pediococcus, por eso les decía, el Streptococcus, los lactobacillus, las bifidobacterias de muchas de estas cepas, siempre vamos a estar pendientes. Se usa para reducir la tasa y las infecciones de sepsis en este caso. Entonces, estas infecciones respiratorias o diferentes situaciones relacionadas al COVID, entonces se dan cuenta toda la cantidad de cosas que nosotros nos estamos volcando y que están al acceso de nosotros. Reitero, esta prescripción que ustedes pueden ver aquí solo debe ser revisada por un especialista. Lo que yo estoy mostrando el día de hoy es el beneficio de los probióticos contenidos en ciertas formulaciones, bebidas fermentadas y aún en antibióticos como tal, los beneficios que generan en nuestro cuerpo y aún algo que normalmente ni siquiera nuestra área inmune ha podido desarrollar a la totalidad, la potencialidad de poder luchar contra ella, que es el SARS, el COVID-19. ¿Cuáles son las funciones en general de los probióticos? Primero, competición con bacterias patógenas. Y vamos a ir revisando esto. Cuando hablamos de competición de bacterias patógenas, vamos a tocar este tema. Primero, los microorganismos como agentes patógenos, como les mencionaba, hay microorganismos que como tal se utilizan o en cantidades inadecuadas cuando ingerimos algún tipo de preparación que está infectada o no infectada, sino que contiene estos microorganismos patógenos. Y nosotros por eso, cuando vamos al gastroenterólogo, tenemos estas dos definiciones. Infección alimentaria, que es por la ingestión de microorganismos, y esos microorganismos, cuando pasan mucho tiempo en la preparación del alimento, genera también toxinas, y por eso llamamos intoxicaciones alimentarias. Y una de las cosas que resaltábamos arriba, el número adecuado. Decíamos que el microbioma, con el número adecuado, va a causar el número de probióticos adecuado, va a generar un mayor bienestar hacia el huésped. En este caso, volvemos a tocar el número de bacterias, o sea, patógenas, o sean saludables, o los probióticos en este caso. Tenemos suficiente número para colonizar el intestino, suficiente número para intoxicar el intestino y cantidades significativas de toxinas. Por eso, hay casos que muchas personas comen la misma preparación,
de un alimento que estaba posiblemente dañado, contaminado con microorganismos patógenos, o que este ya tenía toxinas de estos microorganismos. Pero de las 5 o 6 personas que consumieron esta preparación, solo a 3 le generaron malestar. Los otros 3 posiblemente no, porque ellos tenían la suficiente cantidad de bacterias o probióticos. Entonces generaba la competición con bacterias patógenas. Entonces estas bacterias, pues digo, bióticos significa bacterias, estas bacterias saludables eh, compiten contra, o se podría decir, pelean contra las bacterias patógenas para generar un bienestar en el huésped. Y aquí tenemos estos mecanismos, que es la alteración del potencial de iones de hidrógeno en el lumen intestinal, favoreciendo un pH ácido, que limita el crecimiento de otros microorganismos o la producción de toxinas. Muchas personas a veces podemos preguntarnos, pero si el pH ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico del estómago, se supone que elimina la mayor parte de bacterias, que es una barrera de defensa a nivel de la parte del aparato digestivo, pero aún en este pH ácido, los probióticos, ellos pasan y se alojan, ellos pueden resistir esto. Y este pH tan ácido, y pueden pasar por nuestro estómago y alojarse en nuestro intestino. Por ejemplo, hay una bacteria especial que iremos hablando también de ella, que es una bacteria patógena que muchos de ustedes ya la conocen, que es la Helicobacter pylori. Esta bacteria, ¿por qué tolera tanto el pH bajo o el pH ácido del estómago? No es porque sea una superbacteria, la diferencia es que esta tiene una característica que produce una sustancia que neutraliza el pH. Entonces le encanta poder alojarse aún en los lugares más ácidos. Y esta Helicobacter pylori, por ejemplo, es la que más genera problemas de gastritis, más prevalencia de úlceras gástricas y aún de cáncer gástrico. Entonces, este Helicobacter pylori es una de las pocas que tolera el pH ácido aún del área del ácido clorhídrico, justamente porque produce una sustancia amoníaco, que es una sustancia muy alcalina. Entonces, este parte ácida más alcalina la neutraliza, y por eso es que donde está ella puede estar. Después mejora la función de la barrera. Cuéntanos. Daniel, una pregunta tenemos acá de Jenny Pulupa con respecto a esto de las funciones de los probióticos y el sistema digestivo. Jenny nos dice, buenos días, por favor, ¿cuál debe ser la alimentación adecuada para una persona de 80 años que tiene diarrea? Gracias. ¿Aplica esto de los probióticos en este tipo de pacientes? Sí, se utiliza mucho. Y una de las cosas que mencionábamos aprovechando las bacterias patógenas, en el hospital o en los adultos mayores se utiliza mucho el antibiótico, porque ellos ya no tienen la misma higiene, por tener la parte de perder un poco ya sus sentidos del gusto, del olfato, por la misma edad. Ellos ya no perciben, ya no se lavan a cada momento las manos, ellos ya no perciben ciertos dolores de que algo está sucio o no. Ellos tienen esa situación de tener más episodios de diarrea. Además, su aparato digestivo también ya se ha ido desgastando, ya no funciona al 100% justamente por la edad. Entonces, en los adultos mayores, a veces ellos tienen más de esta situación, pero lo que mencionaba anteriormente Jorge, los antibióticos no son inteligentes. Es como la quimioterapia. La quimioterapia trata de matar células patógenas, pero al mismo tiempo mata células que están saludables. Asimismo, el antibiótico mata a todas las bacterias, y en ese proceso también mata a las bacterias beneficiosas. Y justamente se ha evidenciado que los probióticos, los alimentos fermentados, reducen mucho la diarrea en niños, reducen mucho el tema de la diarrea en adultos mayores, porque justamente tratamos de que van a estar en el área intestinal, que es donde nace todos estos problemas de diarrea, o todas las enfermedades relacionadas a la diarrea. Entonces hay colitis, hay diferentes problemas intestinales que con
y aún ese tema, diferentes tipos de diarrea, como las bacterias buenas aumentan, las patógenas y el mismo proceso diarreico va disminuyendo los episodios. Entonces es muy bueno. Ya iremos respondiendo esta pregunta también más adelante, Jorge, para decirles qué alimentos se pueden utilizar en los adultos mayores, cuáles son los que más recomiendo y sobre todo que tengan probióticos. Muchas gracias, Rainier. Te voy a leer otras preguntas. Tenemos el caso de Jacqueline Torres, nos dice, yo he visto publicidad, a ver, la primera dice, buenos días, ¿estos probióticos pueden ayudar a la regulación del tránsito digestivo? La primera pregunta. La segunda, yo he visto publicidad de este lactobacillus en un producto, pero no sé qué tan beneficioso puede ser. Bueno, también aquí entran las grandes empresas, ¿no? Utilizando esto de, del tema que estamos hablando, de los probióticos, ¿no? Y uno de ellos, como bien tú lo mencionabas, eh, también se tocan en publicidades de algunos productos. Así es. Entonces, primero, todo el aparato digestivo va a estar más saludable en general. O sea, no solo el aparato digestivo, sino a nivel general. Si nosotros tenemos un nivel de probióticos adecuado, todo nuestro aparato digestivo. Entonces, si hablamos del tema del estreñimiento, el tema de diferentes patologías gástricas, intestinales, aún en el intestino delgado, en el intestino grueso, y aún en esta parte también les va a ayudar, porque comienza a regular todo, comienza a regular todo, comienza a regular todo. Y además, yo en el tema de las marcas, considero que no puedo mencionar. Lo que sí puedo mencionar es que hay bebidas fermentadas. Unas son lácteas y otras no son lácteas, pero hay alimentos, bebidas, preparaciones fermentadas que nosotros podemos igual hacerlo en casa, igual podemos comprarlo, que tienen estos probióticos. Los más conocidos, por ejemplo, que posiblemente vio nuestra querida acompañante el día de hoy, es los lactobacillus, o el famoso lactobacillus GG en la mayoría de yogur. No es que algún yogur específico lo tenga, sino que el proceso de fermentación para que pase de leche a yogur es lo que se genera, el ingrediente que se hace es añadir una bacteria, y específicamente los lactobacillus o los streptococcus, termófilos, dependiendo del tipo de pH que necesites o dependiendo el tipo de yogur que también quieres. Entonces, ahí añadimos ya una fermentación láctea que les voy a explicar también más adelante por qué se da todo esto. Entonces, para que estemos pendientes de esta parte, como les mencionaba, no es tanto el tema de lo más natural posible, sí les recomiendo. Eso sí, hay que tratar de que en lo posible no tenga tanto aditivo, tanto preservante, y que tratemos de consumirlo, si es posible, preparado por nosotros mismos. Ahora, retomando el tema de las funciones de los probióticos, mejora de la función de la barrera intestinal. En el tracto intestinal está formado por una capa de tejido epitelial cubierta por otra capa de mucosa, una capa protectora, formando una barrera física que previene la entrada de microorganismos patógenos. Estudios han descrito que los probióticos promueven la proliferación de estas células epiteliales, mejorando la protección del tejido intestinal. Vamos a ir revisando esta parte también de aquí ahora. Vamos a ir revisando más adelante cuáles son lo que estamos hablando aquí de estas dos partes, de la parte intestinal y también qué se va generando. La producción también de nutrientes importantes para la función intestinal. Gran parte de las fibras que ingerimos de la dieta, aquí ya tocamos algo que se llama los prebióticos. ¿Y por qué se le denominó prebióticos? Pues se le llama la fibra dietética, porque vamos a ver qué sucede, qué producen al hacer esto. Por el contrario, las bacterias de la flora intestinal pueden fermentarlas y convertirlas mayoritariamente en esto, miren, ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos de cadena corta, estas moléculas son la principal fuente de energía de células del intestino, regulando su desarrollo y diferenciación. Una más, que es la inmunomodulación. Los probióticos actúan tanto sobre la inmunidad intestinal innata como la adaptativa. Ahora vamos a revisar esto. Los microorganismos que contienen
pueden estimular la producción de ciertos componentes del sistema inmune, como la secreción de citoquinas, que se tocaba mucho ahora en el tema del COVID. Además, ciertos probióticos pueden inducir a la diferenciación de los linfocitos B maduros, que siempre hemos tocado su papel en el tema del sistema inmunológico, y la producción de anticuerpos como la hemoglobina AA. Y a pesar de un gran número de estudios, en la actualidad no se conoce con exactitud cómo interaccionan los probióticos con las células linfoides del intestino para conseguir la activación del sistema inmunitario intestinal. La mayoría de las personas hablamos, y a veces en la bibliografía se menciona que el 70%, por esta razón, como estamos hablando de aquí, de los probióticos, de la parte intestinal, de la inmunulación, de la barrera intestinal y de todo lo que observamos ahora, se menciona que el 70% de nuestro sistema inmunológico se encuentra en el intestino. Y una de las cosas que menos hacemos es cuidar nuestro aparato digestivo y específicamente nuestro intestino, nuestro intestino delgado, nuestro intestino grueso. Y una de las cosas que observamos aquí, quiero que vayamos diferenciando este tema. Primero, los probióticos son la fibra alimentaria, los probióticos son las bacterias saludables que generan beneficios para el huésped, y los simbióticos son una mezcla de los prebióticos y los probióticos. Y esto genera un equilibrio sobre el sistema inmunitario en diferentes etapas de la vida. Aquí hablamos de la diarrea, muchos tocaban el tema de la diarrea y aquí estamos hablando también del tema de la inflamación en general. Miren lo que sucede aquí en los niños, igual infecciones y alergias, cuando tenemos la cantidad de prebióticos, que es la fibra alimentaria, y los probióticos, de acá ya se combinan. Obviamente hoy estamos tratando más del enfoque de los probióticos, pero este simbiosis, esta mezcla, por eso les mencionaba que no hay un alimento que solo uno pueda generar un cambio en el sistema, sino una variedad de alimentos con sustentos y también un equilibrio nutricional. Eso va a generar que en verdad se genere un cambio, porque todo necesita un equilibrio. Y en este caso, miren, igual en los niños, los prebióticos, infecciones de alergia y diarrea, los probióticos. Y acá las infecciones de inflamación en los niños y lo mismo en los adultos y los ancianos. Y acá, como mencionaban, infecciones, alergia, inflamación. Y aquí quería resaltar, miren que en este artículo científico hablábamos hace un momento de que aquí quiero ya tocar el tema, ¿cuáles son los componentes del sistema inmunológico? Tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. Pero cosa curiosa, aún los defensores de nuestro organismo, unos están en esta parte, en la inmunidad innata, y otros están en la inmunidad adaptativa. Miren que esas son las cosas que nosotros hemos visto, componentes celulares como los granulocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, macrófagos. Toda esta parte de aquí, imagínense, son nuestra barrera de defensa. Y ni aún esta barrera de defensa ha podido adaptarse a la totalidad. Muchos ya han ido adquiriendo una inmunidad poco a poco, pero aún no la hemos logrado desarrollar contra el COVID, por ejemplo. Y aquí ellos luchan contra todos los agentes patógenos, sean bacterianos, sean aún virus y demás. Los virus han sido los que más nos ha costado poder tener una inmunidad hacia ellos. Y otra de las cosas que observamos aquí, por ejemplo, tenemos que los linfocitos, todas las partes de los linfocitos y los componentes solubles, miren, los factores de complemento, proteínas de fase aguda, citoquinas secretadas por los macrófagos y aquí en la inmunidad adaptativa, anticuerpos, citoquinas secretadas por los linfocitos. Quiero resaltar algo aquí. Miren que aquí hay una división. Unos están en la inmunidad innata y otros actúan en la inmunidad adaptativa. Situaciones genéticas, ambientales, nutricionales, clínicas, médicas van a afectar aún el desarrollo de esta inmunidad. Pero lo que sí está definido que actúa en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa es la microbiota intestinal. Por eso les mencionaba que gran parte de nuestro sistema inmunológico depende de la ingesta de probióticos y prebióticos y aún de toda la parte alimentaria. La mayoría de las personas invertimos muchísimo dinero en muchas cosas, pero no en nuestra alimentación y no en tratar de mantener la salud de nuestro cuerpo a través de la alimentación adecuada. Y por eso quería resaltar que a través de este artículo científico
Miren, aquí se menciona la microbiota intestinal, está en las dos. No es que esté en la una ni está en las dos, en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. Entonces, este es el verdadero impacto que genera en el sistema inmunológico. ¿Y cuál es el efecto inmunomodulador de varios probióticos? Miren, todo lo que veíamos aquí, los linfocitos B y demás, miren lo que hace la microbiota intestinal. El probiótico, miren, tenemos los lactobacillus, bifidobacterium, streptococcus y comenzamos. Lactobacillus, bifidobacterium, esos tres siempre se van a repetir. Lactobacillus, bifidobacterium y streptococcus. Y obviamente tienen un nombre específico, ¿no? Hay diferentes tipos de cepas. Y en este caso, miren, los lactobacillus gasseri aumenta la proliferación de células B, que en este caso lo que estamos viendo es esta. Otra de las cosas, en la linfocitos granosus, tenemos aquí la capacidad fagocítica, aumenta la capacidad fagocítica, la Bifidobacterium lactis aumenta la capacidad fagocítica, la Bifidobacterium lactis otra vez aumenta la capacidad fagocítica, y en este caso, la Bifidobacterium breve, proliferación de células B con aumento de hemoglobina A, los Streptococcus thermophilus aumentan la L6 y diferentes tipos de, en el área fagocítica, los lactobacillus, miren, igual siguen subiendo todo el tema del área de nuestros soldados, de nuestro ejército, de como le podamos llamar, para que puedan luchar contra estas instituciones. Y aún más, los lactobacillus, otra vez, generan la inmunidad o el aumento de la población de células secretoras de la inmunoglobulina G. Cuando escuchemos inmunoglobulina, siempre van a ser los soldados de nuestro cuerpo. Rainier, bueno, tenemos algunas inquietudes, otras inquietudes más acá de nuestros oyentes. Claro, en el caso de Marilu nos dice, buenos días, excelente exposición, por favor una pregunta. Mi mami tiene 89 años y se deprime siempre. ¿Qué alimentos es recomendable para elevar su ánimo? Ella no tiene ningún otro problema de salud. ¿Pueden ayudar esto de los probióticos también con el estado de ánimo, Rainier? Bueno, directamente al estado de ánimo genera beneficios a nivel de toda la parte del sistema inmunológico, de toda la funcionalidad. Pero hablando de la depresión, una de las cosas que hay que entender que cuando pasa 80, 85 años, más de edad, una de las cosas cuando llegamos a esta edad es que primero, ya no podemos disfrutar tanto la comida, ya no podemos masticarla de la mejor manera. Segundo, ya la comida por cuidado nutricional, cuidado del estado nutricional, el cuidado de la salud, ya no tiene tanto sabor, ya no tiene tanta azúcar, ya no tiene tanta sal, ya no hay tanta grasa, porque todo el mundo trata de cuidar a sus abuelos, bisabuelos de esta manera. Entonces, yo considero que en esta etapa no solo es para que no se depriman, no podríamos relacionar el tema solo nutricional, sino que intervienen muchos factores. El tema de la realización, el tema de la vida, el tema de un apoyo psicológico también. Y hay que entender que con el paso del tiempo, si su cerebro se inactiva, no lee, no trabaja, no está pendiente, bueno, de trabajar en el tema de que su cerebro, de que lea, de que esté con aún la visión, eso va a mantenerla deprimida. Y aún más el tema de la pandemia ahora genera eso. Antes ellos no tenían miedo de poder salir y ahora que todo el mundo trata de decirles no salgan, por favor, ustedes no salgan, porque ustedes son los más posiblemente sensibles a esto. Entonces, obviamente va a generar cierta... Pero hablando del tema alimentario, si queremos generar mayor satisfacción, pues es el tema de la preparación. El tema de la preparación para ellos, porque muchas de las, como les mencionaba, muchas de las preparaciones que le damos sin sal, sin azúcar, y bueno, ahí insípido, no tratamos de que sea algo variado y sobre todo que sea algo que en verdad les guste. Por ejemplo, la parte de la parte proteica siempre relacionamos un tema de mayor saciedad, un tema de mayor sentimiento de bienestar. Alimentos como los de origen proteico, el yogur, la leche, el tema justamente de la proteína, aún diferentes alimentos de origen animal como la carne y demás, pero eso
genera un proceso de satisfacción justamente por los sabores. Por ejemplo, los alimentos proteicos como la carne y demás alimentos, justamente por el tema de la grasa, al momento de consumirlo, siente mucho más sabor. Y otra de las cosas que hay que recordar, con el paso del tiempo aún las papilas gustativas de los adultos mayores ya no tienen el mismo nivel de recetar los 4 tipos de sabores. Ellos ya no recetan el mismo nivel de sal, el nivel de azúcar, y aún más que le reducimos el nivel de azúcar y de sal y demás de otros sabores, obviamente ya no tienen tanto deseo de consumir alimentos, porque en cambio si a veces ellos les dan algo muy salado, les encanta los grasos, porque aún sus papilas gustativas ya no tienen la misma capacidad de poder sentir estos alimentos. Y a veces eso se nos pasa como familiares, por no asesorarnos a través de un nutricionista dietista, para poder mencionarle y asesorarle en el tema. Entonces, esta es una de las cosas que podemos tratar. Otra pregunta, Reñer. Verónica Nacevilla dice, buen día, doctor. ¿Por qué a partir de los 50 años a las mujeres les hace daño tomar yogur? ¿Eso puede ser un mito? Sí, bueno, el tomar yogur no debería tener dificultades. Vamos a hablar acerca de justamente, ahorita que ya tocamos el lactato, vamos a ir revisando eso, ya nos adelantamos a través de la pregunta. La fermentación de los hidratos de carbono y fibras no absorbidas por los microorganismos da lugar a ácidos grasos de cadena corta, a butirato, propionato, acetato y lactato, ácido láctico. Estos ácidos grasos de cadena corta actúan como combustible y estimulan la proliferación y diferenciación de las células, reducen la osmolaridad y estimulan la absorción de sodio y agua. Eso es lo que pasa en el colon. ¿Qué sucede con el tema de la famosa? Primero, el yogur es un producto lácteo y el yogur, para poder hacerlo, inicia de la leche. La leche tiene un tipo de carbohidrato o hidrato de carbono que se llama la lactosa. Entonces, nosotros tenemos en nuestro organismo produce, dependiendo de la ingesta de leche específicamente, hay personas que dicen y mencionan, y nosotros a veces no estamos de acuerdo en esta parte, lo decimos así porque hay muchas personas que dicen, yo ahora soy intolerante a la lactosa, y nosotros les preguntamos si en la niñez, si en la adolescencia, si cuando eran adultos jóvenes, tenían este problema, y ellos mencionan que no. Nuestro cuerpo, si nosotros hay personas que sí tienen una patología que se llama lactasa, o sea, no producen una enzima llamada lactasa, que va a hacer que este hidrato de carbono, este azúcar de la leche llamada lactosa, sea degradada en galactosa y en glucosa, o sea, que esté en su forma simple. Entonces, si nosotros dejamos de consumir, porque la mayoría ha dejado de consumir la leche ya cuando somos adultos jóvenes, desde los 20, a veces ya dejamos de ir consumiendo tanto porque ya nadie nos obliga a consumir tanta leche, ni tanto yogur, y diferentes preferencias, diferentes situaciones alimentarias. Entonces, el yogur no es que debería hacernos más daño, porque aún el yogur es una bebida probiótica. Entonces, obviamente, ¿cuáles son la sintomatología de alguien que no tolera el nivel de lactosa? Si, por ejemplo, ellos consumieron hasta los 20 años leche muy seguido y dejan de consumir por cualquier razón la leche, disminuimos durante mucho tiempo o consumimos otros alimentos que no tengan tantas preparaciones o la leche misma, eso va a hacer que nuestro organismo disminuya la producción de esta enzima que se llama la lactasa. Y obviamente cuando ingresa a nuestro organismo va a generar primero flatulencia, sistema abdominal, y otra de las cosas a veces le da diarrea, y eso es lo que mencionan. Pero el yogur es mucho más tolerable, pero para eso tenemos que ir poco a poco, no tanto mucha cantidad de golpes, sino que sea todos los días. Y aún a veces las bebidas probióticas, de momento que se consumen las primeras veces, enseguida genera un factor desencadenante. Primero elimina el tema del estreñimiento, y algunos les causa porque su cuerpo comienza a adaptarse también a este nivel y de probióticos. Entonces hay personas que no toleran el tema de esta parte de la lactosa. Por eso ya generan el tema de la leche deslactosada, que no es un tema que le sacan la lactosa, sino que si ustedes pueden revisar en la etiqueta, siempre le ponen ahí, dice lactasa, o sea, la enzima que nosotros no producimos,
Por eso la leche, por ejemplo, cambia de color. La leche descremada, la leche semi-descremada ya es color propio de la leche, ¿no? Blanco. Pero cuando ya vemos una leche deslactosada, esta cambia de color justamente porque ya está añadida esa leche, la lactasa, ya está digerida el tema de la lactosa y por eso es que se hace más asimilable y las personas que se supone que mencionan que dicen que tienen intolerancia a la lactosa lo pueden consumir. Reinier, en el caso de los niños, Soledad nos dice, muchas gracias por la información. ¿A partir de qué edad podríamos empezar a consumir yogur artesanal en un niño pequeño? A partir de los 12 meses de edad, desde donde se recomienda justamente el CIENUT y la Asociación Nacional de Nutricionistas del Ecuador hizo un comunicado acerca de la prescripción nutricional de la leche, el yogur y el queso, todos los tipos de lácteos antes de los 12 meses. Porque genera micro. Entonces, de los 12 meses de edad o desde el año de edad, ya puede consumir yogur sin ningún problema. Esto debe ser controlado por un profesional nutricionista, tampoco puede ser en exceso, ¿no? Obviamente, claro, todo tiene un nivel de porciones, porque el niño no puede consumir tanto, pero yo en lo personal prefiero mucho que consuman el tema del yogur natural. Así es una de las recomendaciones que hago mucho, el tema de los alimentos probióticos del yogur natural, que es una de las cosas que sí se recomienda mucho. Pero a partir de los 12 meses de edad, por el tema de que nuestro organismo, tocamos otra vez el tema enzimático, tiene que estar preparado para poder digerir toda la parte de la leche específicamente, porque el yogur es un derivado, una leche fermentada específicamente, un fermentado lácteo. Entonces, yo considero que a veces en temas hasta de presupuestos podemos elegir más, en vez de comprar tanta leche, más yogur, y en vez de comprar tanto queso, pues más yogur, por el tema del probiótico, porque igual el yogur tiene muchas proteínas de alto valor biológico, por ejemplo, igual una grasa saludable, cuando tenemos igual ahí está la vitamina A, D, K, y van a traer antibióticos. Tiene muchos beneficios, y además de eso los probióticos. Los probióticos producen ciertas vitaminas del complejo beta. Reinier, hemos hablado mucho en función del yogur. Sin embargo, tenemos otra pregunta acá de Janet Andrea. Dice, buen día, excelente tema. Una consulta para el doctor. En cuanto a la fermentación de la masa madre y la levadura, ¿cuál es la mejor para hacer pan? Ya entramos al tema de los fermentos también, ¿no? Así es. Entonces, Jorge, revisemos esta parte para de ahí entrar y explicar todo eso. Para Perfecto. general. Aquí los factores que afectan el desarrollo de los microorganismos quería resaltar. Nosotros, la mayoría de microorganismos o de las bacterias patógenas, tienen ciertos, o aún las bacterias en general, tienen estos factores, los nutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, unos se alimentan diferentes, otros también el pH, el potencial de iones de hidrógeno, que si es ácido, neutro o alcalino, la temperatura, el oxígeno, los aditivos tecnológicos de los inhibidores y la actividad acuosa. Pero aquí, una de las cosas que hay que resaltar, la mayoría de bacterias o los probióticos, la mayoría de ellas, no necesita oxígeno. En cambio, las bacterias patógenas sí necesitan oxígeno. Entonces, ese es un común. Y por eso es que la mayoría de las cosas que dejamos, por ejemplo, tenemos diferentes métodos de conservación, el enlatado, el empacado al vacío, justamente porque no tienen oxígeno, entonces se puede guardar durante mucho tiempo esta parte de los alimentos, conserva mucho más el alimento, y por eso es que quería resaltar. Además de eso, ya tocamos el tema de cuáles son acá quería resaltar los mecanismos de acción ejercidos por las bacterias probióticas, y acá tenemos, miren, esto es lo que decía la barrera intestinal, que incrementa la función de barrera y la inmunomodulación. Acá tenemos los famosos producción de nutrientes, ácidos grasos de cadena corta. Y aquí miren, esta es la parte intestinal. A los intestinales están las microvellosidades intestinales. Aquí nosotros tenemos que esta producción de sustancias antimicrobianas, como podemos ver aquí, genera una barrera.
Entonces viene la parte patógena que podemos ver acá de color verde, y acá tenemos, aumenta la barrera, la función de barrera y la monomodulación al producir estas sustancias microbianas, y comienza a competir para que no ingresen. Es como una barrera, comienza a luchar para que no ingresen. Esa es la verdadera función de los microorganismos en la parte intestinal. Y esto produce menos diarrea, menos gastroenteritis, menos infecciones, menos intoxicaciones alimentarias, justamente por esta parte. Y aquí es una de las cosas que siempre vamos a tocar el tema, ¿no? ¿Por qué decimos que el intestino tiene un nivel de sistema inmunológico? Aquí tenemos el famoso GAL difuso y el GAL organizado, que siempre se habla en todos los libros, en toda la literatura acerca del sistema inmunológico. Y el GAL difuso, que son los linfocitos intraepiteliales y los linfocitos de lámina propia. Y también acá en los GAL, que está organizado en las placas de Peyer y el glándulo linfático. Pues miren, aquí igual, toda esta parte, la parte intestinal está aquí y justamente pasa a la parte. Ahora, los microorganismos, ahora vamos a hablar acerca de los fermentados para responder esta pregunta, porque me estoy alargando un poco, pero es necesario. Los microorganismos de fermentaciones, los microorganismos más comunes que nosotros tenemos aquí, tenemos bacterias, levaduras y mohos. Eso es lo que tenemos. Bacterias, levaduras y mohos van a generar procesos de fermentación. Y vamos a ir revisando cuáles son estos tipos de probióticos. Hablamos de microorganismos, pero también no solo son las bacterias, sino también las levaduras y los mohos que van a generar fermentación. Acá nosotros tenemos un resumen que yo hice a través del tiempo, porque se nos hacía tan difícil explicar en cuántas presentaciones todo el tema de la fermentación, pero a través de este proceso, este cuadro que yo realicé hace tiempo, para hacer diferentes talleres de fermentación, diferentes festivales de fermentación que hemos presentado también, acerca de esto. Nosotros para las fermentaciones tenemos 4 tipos, normalmente siempre solo conocemos las 3, la alcohólica, la acética y la láctica, y también tenemos la butírica. Pero ¿cuál es el microorganismo que activa estos procesos? Y aquí tenemos el caso de las levaduras. La alcohólica la activa las levaduras, la acética la acetobacter, la láctica la lactobacillus de los streptococcus, y la butírica el Clostridium butyricum. Por ejemplo, estos son los activadores, o sea, aquí tenemos los microorganismos que van a generar este proceso de fermentación. Y esto va a tener diferentes vías. Por ejemplo, como les mencionaba, la mayoría de estas fermentaciones son anaerobias, no necesitan oxígeno. La única que sí puede tener oxígeno es la aeróbica, pero es la acética, pero la alcohólica es una vía anaerobia, no necesita oxígeno. La láctica no necesita oxígeno y la butírica tampoco necesita oxígeno. Pero ¿por qué llevan sus nombres? ¿Cuál es el proceso para que lleven estos nombres? Porque en el proceso de esta fermentación, como vemos aquí, voy a darles ciertos ejemplos, las levaduras, por ejemplo, producen el vino. Y aquí tenemos la producción del etanol. El etanol es lo que produce esta fermentación. Este microorganismo, con su fermentación, su accionar, genera etanol, que es el vino, por ejemplo. Y acá nosotros tenemos la vía aerobia, que ya no necesita oxígeno, pero ¿por qué se llama acética? Es justamente porque esta bacteria, en su proceso de fermentación, a generar el proceso de fermentación, genera ácido acético. Y asimismo, ¿por qué le decimos láctica? Porque la fermentación de los productos lácteos generan ácido láctico. Y en este caso, el tema del ácido butírico, ahora vamos a poner ciertos ejemplos. Por ejemplo, aquí en la fermentación alcohólica del vino, que tiene muchos beneficios cuando lo hablamos de manera, obviamente, consumo módico. Quiero resaltar algo acerca de la famosa dieta mediterránea que la mayoría habla y menciona y dice, no, pero si han escuchado de la dieta mediterránea y que existen 5 países en diferentes áreas del continente, y justamente el mar Mediterráneo, pues se llama Mediterráneo. Y una de las cosas que resalta el consumo de la parte europea, norteamericana y ciertas áreas de otros continentes es que consumían 3 cosas que nos hacen diferentes en ciertos aspectos. Uno de ellos eran los probióticos, el segundo el tema de la aceite de oliva, y el tercero era el del vino,
justamente igual tocamos el tema de los polifenoles y demás. Entonces, igual tenemos aquí el vino, y una de las cosas características de esta acética es que necesita el etanol. Esta no se alimenta de los carbohidratos que normalmente tiene. ¿De qué se alimentan estas levaduras? Por ejemplo, estos acetobacter, esta Clostridium y esta lacto. Estos de aquí, las levaduras y los lácteos, se van a alimentar de los carbohidratos, metabólicamente hablando. En cambio, esta acetobacter se va a alimentar del etanol que ya produce. Por eso es que se han escuchado el famoso vinagre. El vinagre es una fermentación acética. Y esto primero tiene que hacerse alcohólico. Por eso nosotros podemos producir vinagre de cualquier tipo de vino. Podemos producir vinagre inicialmente partiendo de cualquier tipo de vino que hagamos, de ese vino podemos hacer vinagre. Ahora, en el caso del ácido butírico, bueno, es un tipo de lípido, esta parte ya genera, necesitamos solo ciertas especificaciones de ciertos alimentos de origen butírico. Y aquí tenemos ya un resumen de todo eso. Acá en los lácticos tenemos el yogur, por ejemplo. Este es uno de los yogur naturales, uno de los más explicativos, pero obviamente no solo hay estas, sino hay otras fermentaciones que se dan a través de esos procesos que se necesitan para hacer eso. Asimismo el ácido butírico. Ahora, alguien me hablaba de la masa madre y tomando esto en cuenta, ahora sí me repites por favor la pregunta, Jorge. A ver, Janet Andrea dice, buen día, excelente tema, una consulta para el doctor. En cuanto a la fermentación, la masa madre y la levadura, ¿cuál es la mejor para hacer pan? La masa madre. Tener un pan de masa madre es lo mejor que existe, porque ya tenemos probióticos ahí aún en ese pan. Pero ya genera un cambio, ¿no? Eso es una fermentación específica que nos genera muchos beneficios también. Y hasta el pan cambia de sabor. No sé si has probado, Jorge, pero el pan de masa madre, Janet posiblemente ya lo ha probado. El pan de masa madre está muy bien. Es muy rico, tiene un sabor distinto, justamente porque la fermentación hace que cambie el sabor de este pan, por ejemplo. Y cuando tú consumes este pan, tiene un sabor muy específico. Hay ciertos trucos, Rainier, en cuanto a la preparación de estos panes, porque bueno, acá en casa con mi esposa hemos tratado de hacer estos alimentos fermentados, en especial el de masa madre, sin embargo nos sale bastante duro. Entonces no sé en qué estamos fallando. El sabor, como tú dices, es bueno, es bastante bueno, sin embargo la contextura no es muy dura. Sí, es una cuestión que la mayoría de nosotros, por eso les menciono, estamos siempre hablando de estética o de cómo vemos los alimentos, ¿no? Pero ya los procesos fermentados no son tan estéticos visualmente hablando, más desde el sabor y lo que contiene. Pero hay muchos factores que influyen. Primero, los materiales que utilizas. La mayoría de las fermentaciones las realizamos en vidrio, por ejemplo. Se recomienda hacerla en vidrio. ¿Cierto? También hay que revisar el tema de la parte del nivel de oxigenación que tiene o no, si está la desaturación también del dióxido de carbono. Ahora quiero tocar el tema, aprovechando la pregunta, Jorge. Hay muchas fermentaciones que estamos dejando de lado. ¿Cuáles son estas fermentaciones? Como el kombucha, por ejemplo, es algo que hoy se está hasta consumiendo a nivel general. Hoy se está dejando de consumir esto. Podemos salir de la presentación, Jorge, para ya poder observarles también. Sí, ya estamos sin la presentación en pantalla, Reinier, estamos viéndote ya en la pantalla de la... Ajá. Entonces, como les mencionaba, la mayoría de estas fermentaciones, por ejemplo, el kombucha, que es una bebida específica acerca del té negro, y la mayoría le llama al concentrado de los probióticos. No sé si han visto, si han escuchado que mencionan la gente, dice el hongo, el honguito, se llama esa parte, pero no es un hongo, es un honguito, no es eso, se llama el SCOBY. Este SCOBY es una concentración de estos probióticos que hasta te los puedes consumir, pero este es el que va a generar la fermentación.
A veces es muy difícil generar una fermentación sin tener un Scooby. Por ejemplo, kombucha, que es una bebida de té negro, tiene muchos beneficios también. Pero al mezclar, imagínate, estos, cuando tú haces con las cucharadas de azúcar o panela, que prefieras, hacerlo solo, que se genere, o se le llama una fermentación salvaje, o sea, que tú desde algo, siempre tiene que tener un activador. Por ejemplo, cuando quieras hacer un vino, necesitas utilizar miel de la más natural posible, porque la miel ya tiene ciertas levaduras. Por ejemplo, en el caso de las uvas, no sé si has visto la parte blanca que tienen las uvas, esas son levaduras. Y por eso es que en la antigüedad solo la presionaban, y esto generaba una fermentación. Pero si en la fermentación que vas a utilizar no tienes un activador, por ejemplo, quieres hacer kombucha, pues trata de pedirle a una persona que ya tenga un Scooby, un pedazo de Scooby, y puedes hacerlo en tu casa. Hoy se está consumiendo mucho, ya hasta la están vendiendo a nivel comercial, el kombucha, es una bebida y justamente puede darse prestar. Va a depender del material que utilicen, tiempo, va a generar también, muchas personas a veces se frustran en el tema de la fermentación porque no tienen el activador. Por ejemplo, el tema del chucrut, no sé si han escuchado ustedes, el chucrut es una fermentación de la col, es una fermentación de la col, de las verduras. Entonces tú cuando consumes esta col, permanece en la nevera durante muchísimo tiempo. Justamente trabajamos con un chef que es siempre trabajamos en conjunto, que es un chef ruso, que él siempre nos ha impartido y siempre nos gusta el tema de la fermentación, porque es algo que él practica mucho, porque desde niño en Rusia y en otros países, la mayoría de las fermentaciones vienen de Japón y de China y de todos los amigos de los otros continentes, porque ellos son los que más consumen estas fermentaciones. Y asimismo podemos ir hablando de muchas fermentaciones, por ejemplo, una fermentación que la gente no se da cuenta es la famosa chicha de jora. La chicha de jora es una fermentación a través de un tipo de, antes se utilizan ciertas etapas y ciertas cuando ustedes la consumen ese día está probiótico, no sé si se dan cuenta el nivel gaseoso que tiene. Esa es la fermentación, porque justamente estas bacterias, al generar su proceso, todo proceso de energía metabólica en nuestro cuerpo produce a nivel bioquímico dióxido de carbono al producir o al generar energía. Pero las bacterias también hacen lo mismo. Pues cogen los carbohidratos y hacer ese proceso metabólico necesitan dióxido de carbono. Y por eso es burbujeante. La kombucha, hay diferentes. Hay hasta una bebida de la misma masa madre que tocaron ustedes, Igor Rolusky, que es nuestro chef acá, siempre está pendiente de esos procesos. Y él nos mencionaba y nos dijo una vez que es muy rico, es serio, es muy rico tomar esos tipos de fermentados y esos fermentados se van perder. De forma general, la población solo conoce el yogur. Y yo soy el que más recomiendo también, personal, pero sobre todo el yogur natural. Que tú consumas yogur natural, que tú puedas mezclarlo con algún tipo de fruta, o con alguna preparación. Hay gente que hace ensaladas con yogur natural, ¿sabes? Depende de la preferencia también de las personas, pero yo sí recomiendo mucho el yogur natural, porque la mayoría de la población lo conoce y es aceptable. Mencionarles que hay otras opciones está genial, pero la mayoría de las personas solo conocen el yogur natural, como mencionabas, por el tema de la publicidad. Pero créanme que hay un montón, hay 15, o sea, hay un montón de fermentaciones. Hay fermentaciones como, por ejemplo, se hace, y ¿saben qué es lo curioso? Decimos que la fermentación es los alimentos en su mejor versión. Siempre una amiga llamada María José siempre nos menciona eso. Recordé ahora esta frase que ella menciona. Y cuando hablamos de esto, siempre estamos pendientes de todo ese proceso. Y imagínate, tú pensarías que de la cáscara de un maduro que ya está posiblemente dañado, puedes hacer un vinagre. Acá se hacen vinagres de esta manera, acá se reutiliza, porque ya está prácticamente dañado, una fermentación, las bacterias lo rehabilitan y puede ser consumible. Es una cuestión maravillosa, una transformación genial.
Entonces, por la fermentación significa, no sé si has visto que por eso tiene la parte gaseosa. En la antigua le decían fermentación viene de ferver, de hervir. La gente como solo relacionaba al hervir, o el agua caliente o al nivel de ebullición, esa burbuja pensaba que era también, no entendían el proceso que se daba en aquella época y así lo mencionaron. Hoy tenemos un montón de fermentaciones que se dan. Obviamente tratar de evidenciar cuáles son las que más toleramos y tienen una variedad, pero créanme que tenemos que probar mucho estas fermentaciones. Por eso yo vi la necesidad de cómo hacer que la población, sobre todo acá en Guayaquil, vamos a hacerlo en Quito, pero pasó este tema de la pandemia, estamos realizando talleres de fermentación, donde yo revisaba, como ahora, el tema del sistema inmunológico, de revisar cuál es su importancia nutricional, cuáles son sus beneficios del huésped. Y también veíamos a través de una clase práctica de cómo preparar ciertas fermentaciones como el kombucha, el chucrut, cómo hacer diferentes fermentaciones. Por ejemplo, otro de los yogur que la mayoría conoce, a pesar que no es un yogur en su definición, pero es el kefir. Entre el kefir también dicen, no, es que ese yogur que tiene ¿cómo le llama? ¿Cómo normalmente llaman? Los que tienen los honguitos blancos, los que tienen las bolitas blancas, mencionan, dice, sí, ese es del kefir, pero aún hay un kefir lácteo y hay un kefir no lácteo. La fermentación se da. Y sobre todo es muy fácil, por ejemplo, me gustaría algún momento que puedan intentar hacer un vino de uvilla. Jorge, te recomiendo eso, hacer un vino de uvilla, que allá en Quito yo sé que lo consumen mucho la uvilla, acá en Guayaquil casi no, pero hay muchas frutas que pueden darte un vino espectacular. Excelente, Rainier, muchísimas gracias. Estamos ya casi finalizando el programa, sin embargo, no quiero dejar de leer las últimas preguntas que tenemos en esta mañana. Verónica dice, doctor, ¿qué tan importante es que las fermentaciones alcohólicas estén presentes en nuestro organismo? Obviamente el tema miren lo que estoy tratando aquí, es un tema, van a decir, Rainier nos tocó el tema de que vayamos a consumir vino en cantidades. No, el objetivo no es ese. Lo que sí está evidenciado, porque se ha hecho muchos estudios aún de la dieta mediterránea, y en lo general es una dieta, recomendaciones normales que siempre los nutricionistas generamos. La diferencia es que ellos tienen una cultura distinta. Nosotros no tenemos la cultura de consumir fermentados, recién apenas lo estamos tratando de adquirir. Y aún entre los mismos nutricionistas, dietistas, muchos de ellos no han tenido la oportunidad de probar todavía estos productos, de probar el sabor, de qué sucede. Hemos visto mucha literatura, mucha investigación, pero el momento en que ya llega la situación, una de las cosas que quería resaltar, tú te puedes consumir un vaso de vino, por ejemplo, la recomendación a veces en otros países es que te da 1 o 2 diarios, 2 copas, pero no quiere decir que porque te recomiendo que tomes vino vas a tomarte 1 litro diario. Todo el vino. O porque Rainier mencionó que hay que tomar mucho fermentado, me voy a estar, no. O sea, la idea es que vayamos siendo constantes, porque eso es una recomendación, como les mencionaba. 3 factores de la dieta mediterránea que nos diferencia sobre todo Latinoamérica. Los fermentados, que en eso ahí mencionaba muy específicamente los probióticos, el tema de los lípidos saludables, pero otra de las cosas, que era este tema del vino. El tema de los polifenoles del vino, igual que podemos utilizarlo y podemos hacerlo en casa también. Eso implica una Rainier, sin embargo, hablando de la chicha de jora, es una bebida muy común acá en toda la región de la sierra. Es una bebida que se la ha consumido durante las fiestas, durante las mingas, durante las cosechas. Sí, son bebidas también ancestrales nuestras y que también tienen su fermento. Entonces, no yéndonos tan a lo mediterráneo y cosas como esas, o sea, viendo nuestra cultura, también tenemos ese tipo de alimentos, ¿no? Sin embargo, que tampoco son muy conocidos o hoy en día ya no los ocupamos. O no los hacemos en casa. Sí, sino que como te mencionaba,
la mayoría de estas personas solo la utilizan, pero con el sentido de que chicha de jora, por ejemplo, los primeros días es sabroso, pero si dejas pasar 1, 2, 3 días, eso ya tiene un nivel alcohólico muy elevado. La idea es que solo lo consumas como los primeros días. El primer día que preparas lo consumas, no lo dejes fermentar tanto tiempo. La nevera también ayuda hace que el proceso de fermentación se disminuya su velocidad. Entonces, igual la chicha de jora, justamente por ser un cereal lleno de carbohidratos, se genera específicamente muy rápido el proceso de fermentación. Una de las cosas con las cuales no quería pasar, no quiero, en el tema terapéutico, las fermentaciones son a nivel preventivo. Era tocaste el chicha de jora. Yo tengo hasta un paciente que tiene, como comentaba el otro día, antes de conocerlo, él ya hacía chicha de jora justamente porque tolera, él tiene colitis, tiene otros problemas intestinales y aún gástricos, pero la chicha de jora lo tolera y le ha ido ayudando mucho en este tema. Entonces, pero obviamente es porque lo hace de una manera para la parte saludable, sabe que tiene que tomarlo apenas está hecho, lo hace solo para el día, diferentes situaciones, pero nosotros, como mencionabas, en las mingas, en nuestra cultura de la área de la sierra, siempre eso era otra historia, ¿no? Se hacía en carnaval también en muchas provincias y se produce mucho. Mi abuelita lo hacía, pero muy poca gente lo consumía porque decía, no, eso no es tan agradable porque no estamos acostumbrados. Para finalizar, Jorge, recordar que esto es de forma preventiva para mantener nuestra salud y recuerden que nuestro sistema inmunológico también va a estar fortalecido a través de esta ingesta de una alimentación adecuada y también tomando en cuenta el tema de los fermentos. En este caso, los probióticos, hablando ya técnicamente, los probióticos generan una simbiosis y generando muchos beneficios para nosotros. Hay concentrados, como por ejemplo, que ya se utilizan cuando hay patologías. Los gastroenterólogos, cuando ya hay patologías muy fuertes, a veces dan, por ejemplo, esta famosa enterogermina. Esta enterogermina tiene billones de lactobacilos, justamente porque es un tema terapéutico. La gente no puede estar tomando enterogermina, no, lo que sí puedes consumir es de forma diaria fermentados. Entonces, puedes ir fermentados que te irá ayudando constantemente, pero ya en temas terapéuticos, las megas concentraciones, ya para tratar patologías muy específicas, esas hay que dejar a los profesionales, específicamente al gastroenterólogo. Reinier, tenemos otra pregunta, dice doctor, ¿tal vez se puede acceder a las recetas en internet para realizar alimentos fermentados o debemos acudir a una consulta con un nutricionista especializado en el tema? ¿Cómo se te sigue también en las redes sociales, Reinier? Y háblanos del curso que me dices que estabas organizando. Sería bueno que las personas que nos van a ver, nos están viendo y nos van a ver durante la semana, sepan sobre esto. Bueno, estoy en las redes sociales, en Facebook como nutricionista Reinier Zambrano Villacrés, en Instagram pueden seguirme Reinier Zambrano-nutricionista y ahí estaremos siempre compartiendo información acerca de justamente el tema de los probióticos, prebióticos, que me interesa mucho. Relacionado al taller de fermentaciones, también lo íbamos a realizar aquí, pero por el tema de la pandemia desde marzo se paralizó, porque como sabes, por el distanciamiento queremos tener los cuidados. Como es un tema práctico y queremos que ellos también intenten hacerlo, estamos esperando a ver si podemos ya hacerlo, si es posible en estos meses, no tener tantas personas en un espacio muy grande, o si no, ya lo haríamos el próximo año, pero me gustaría también hacerlo en Quito. Excelente, Reinier. Muchísimas gracias, Reinier. ¿Cuál sería tu mensaje final para las personas que nos escuchan? Bueno, el mensaje final, pues recuerden que la alimentación y la nutrición es de vital importancia para mantener nuestra salud y aún para nuestro sistema inmunológico. Recordar que no hay alimentos o superalimentos, pero sí la combinación de todos estos alimentos y todos estos nutrientes específicos sí nos puede generar mucho beneficio. Así que tratemos cada día de mantener, invertir más en nuestra alimentación y de cuidar mucho más nuestra alimentación. Por favor, hagan mucho ejercicio, duerman pronto, duerman las horas necesarias. También, por favor, traten de realizarse para que su nivel de estrés
a nivel psicológico también no esté afectado. Porque cada día debemos estar pendientes y gracias a Dios todavía estamos aquí y con esa bendición hay que tratar de vivir cada día dando lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias también, Jorge, por la invitación. Te felicito por este espacio. Gracias, Ranier. Hasta la próxima. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por tu colaboración. Un buen fin de semana, Ranier. Muchísimas gracias, Jorge. Chao, chao. Muchísimas gracias, amigos y amigas que siguieron la señal de Amaruc Radio Online, La Voz del Renacer. Les invitamos el próximo sábado también a acompañarnos desde las 9 de la mañana y a darnos like, a compartir este video para que pueda llegar a otras personas que también les interesan los temas de nutrición y de salud. Muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana. Gracias.